Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Con el grupo de 3 a 4 ya terminé de revisar la clasificación de las enfermedades reumáticas, pero con el grupo de 2 a 3 me quedé todavía pendiente de acabar, ¿verdad? Sí. Sí terminamos, doctor. En el de 3 a 4. Con el de 2 a 3. Ah, ¿también terminamos ya la clasificación? Sí, doctor. Ah, ok, entonces con los 2 grupos ya acabé clasificación. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces miren, ahora vamos a revisar este tema que se llama abordaje diagnóstico en reumatología. Es decir, cómo abordamos al paciente que nos solicita una consulta o que lo vamos a ver en un hospital o que por alguna relación, por alguna situación, perdón, se inicia una relación médico-paciente. La mayoría de las veces, permítame un segundo. ¿Qué pasó? Ah, sí. Ok. Órale. Perdón, entonces el abordaje diagnóstico se refiere a cómo empezar a tener esa relación médico-paciente, de cómo ir nosotros interrogando al paciente y posterior al interrogatorio, la exploración física del paciente. Finalmente, si con ese encuentro clínico podemos ya tener una idea del diagnóstico o por lo menos de qué síndrome pudiera tener nuestro paciente. Más adelante, si es necesario, si uno lo considera prudente o necesario, se solicitarán lo que se denominan auxiliares de diagnóstico. En este caso, en el paciente reumático o con el paciente reumático tenemos que ser muy precisos, tenemos que ser muy acuciosos con qué tipo de auxiliares diagnósticos vamos a solicitar. Primero, para evitar un gasto innecesario al paciente o a la institución donde se esté atendiendo al enfermo. Y segundo, pues porque le evitamos en muchas de las ocasiones procedimientos invasivos al paciente que finalmente no nos van a ofrecer ninguna información o la información que nos puede dar es mínima o peor todavía. Lo que podemos encontrar en esa información nos puede confundir más en el diagnóstico de nuestro paciente. Eso es lo que abordaremos después del aspecto clínico. ¿Ok? Esta es una frase, una oración, como lo quieran llamar, ya muy antigua, donde dice o trata de decir que nosotros como clínicos siempre debemos de estar pegados a nuestro paciente y no nada más se termina la comunicación con él cuando terminamos la historia o cuando dejamos de explorarlo físicamente, sino a través del tiempo seguiremos guiándolo para que no nada más establezcamos un diagnóstico, sino también vigilarlo cómo va en el tratamiento que hemos dado. ¿Ok? Como dice finalmente, aún en estos tiempos, el anticuado diagnóstico clínico sigue orientando al médico.
De hecho, como vamos a ver más adelante, un porcentaje muy grande de nada más con el interrogatorio podemos ya tener una impresión clínica. Completaremos con la exploración física y otro porcentaje pequeño lo van a representar los auxiliares de diagnóstico. La clave del diagnóstico reside en nuestra propia capacidad para interrogar y para hacer una buena exploración física. De todo esto se desprende pues una orientación adecuada para solicitar los auxiliares de diagnóstico o, si es necesario, las interconsultas o las valoraciones por otros médicos de otras especialidades o inclusive de una especialidad afín o la misma especialidad nuestra, ¿ok? Vean esto que les decía yo hace un par de minutos. Este autor refiere que el interrogatorio representa aproximadamente un 70% del diagnóstico de un paciente. La exploración física representará un 20%, es decir, que entre preguntar y explorar ya tenemos un 90% de avance en el diagnóstico de nuestro paciente. Y finalmente, los auxiliares de diagnóstico, como dice aquí, laboratorio y gabinete, representan un 10%. Es un error creer que una máquina, un aparato, un estudio nos va a dar el diagnóstico. Ya más adelante veremos que los auxiliares de diagnóstico, los resultados de estos, nosotros tenemos que interpretarlos. No nada más es ver si está por fuera de lo normal o está más arriba de lo normal, más abajo de lo normal. No nada más es eso, sino saber por qué están presentándose esas anomalías. La información que vamos a obtener a través del interrogatorio y de la exploración sigue siendo muy importante para lograr un correcto diagnóstico en los pacientes reumáticos. Y no nada más con ellos, sino con cualquier otro, es exactamente igual. Entonces, en nuestros pacientes que tienen una dolencia o síntomas del aparato musculoesquelético, la tarea nuestra es tratar de esclarecer, uno, si se trata de una enfermedad articular, una enfermedad ósea, una enfermedad de partes blandas, una enfermedad localizada o una enfermedad sistémica o generalizada. Yo ya le voy dando ¿cómo se llama? Un seguimiento a lo que me está diciendo mi paciente, por dónde me voy a ir, de qué se trata lo que me está diciendo mi paciente. Lo que le está molestando son sus articulaciones o los tejidos blandos. Los tejidos blandos les denominamos a todos esos tejidos que están cerca de las articulaciones, alrededor de las articulaciones. Es una enfermedad que nada más está afectando un área anatómica, o bien es una enfermedad sistémica. ¿Ok? Dos, también vamos a tratar de esclarecer si el problema reside en una o más de estas posibilidades que acabo de mencionar. Tres, voy a tratar de establecer la naturaleza del problema, inclusive tratar de darle un nombre. Puedo decir que mi paciente tiene una enfermedad inflamatoria, puedo decir que mi paciente tiene una enfermedad traumática, puedo decir que mi paciente tiene una enfermedad autoinmune, que tiene una enfermedad degenerativa. Ya estoy entonces dándole a mi paciente una orientación respecto a la naturaleza del problema con el que está cursando. Y si es posible, le puedo dar un nombre. Tiene una bursitis, tiene una tendinitis, tiene una gonartrosis, tiene un lupus eritematoso sistémico, tiene una artritis reumatoide, en fin. Voy a tratar de darle nombre entonces a la enfermedad o al problema con el que está cursando mi paciente. Y finalmente, también es aceptable pues, que no se trate de una enfermedad reumatológica, como lo veíamos en la clasificación. Yo les decía muy claro, miren, esta es una enfermedad ortopédica. O sea, ocasionalmente podemos ver nosotros un paciente de este tipo. Pero lo más prudente, lo más ético es que si no es de mi área, si es del área de otro médico, pues yo lo canalice para allá. ¿Ok? Yo le puedo decir, ¿sabe qué? Su problema de la columna no es una enfermedad reumática, es una enfermedad ortopédica. Tiene que irse con el ortopedista. Pero si yo veo que es una enfermedad que sí es de naturaleza autoinmune, que sí es una enfermedad inflamatoria,
que si es una enfermedad que está afectando las articulaciones, pues entonces sí es una enfermedad reumática y por lo tanto la tengo que ver yo, ¿sí? Pero puede llegar el momento que esa misma enfermedad, ese mismo paciente, llegue un momento que ya tenga secuelas de una enfermedad reumática. En ese momento yo tendré que ser muy sincero y le voy a tener que decir, oiga, aquí la única solución o una alternativa de tratamiento es una cirugía correctiva, es una osteotomía o es una artroplastía total de la rodilla o de la cadera, etcétera. Y entonces me voy a apoyar con otros colegas, ¿sí? O como les decía hace un rato, no es una enfermedad reumática. Váyase con el dermatólogo, váyase con el cardiólogo, váyase con el neumólogo, váyase con el neurólogo, con quien se tenga que ir. ¿Ok? Bien. En este algoritmo, trato de mencionarles a ustedes. ¿Sí? ¿Algo me ibas a preguntar, perdón? ¿No? ¿Nada? Ok. Bien. Entonces, en este algoritmo, lo que trato de demostrarles es que con el interrogatorio yo voy a obtener información clínica de mi paciente, ¿sí? Yo complemento esa información clínica con la exploración física, ¿ok? Tengo ya un perfil de mi paciente, tengo ya una visión de lo que mi paciente puede tener. A toda esa información en propedéutica se le denomina que hay que hacerle semiología. ¿Qué quiere decir semiología? Yo siempre les digo a mis alumnos que semiología es como desmenuzar cada una de las cosas que me está diciendo mi paciente, cada uno de los síntomas que me está diciendo mi paciente. Si yo les digo a ustedes, haz semiología de la fiebre, ¿qué me responderían ustedes? ¿Qué es hacer semiología de la fiebre? Es preguntar las características de su fiebre, como por ejemplo cuánto le ha durado, qué tan alta ha sido, si ha sido intermitente, si ya lleva días con eso. Correcto. Entonces, primero, si mi paciente me dice, es que he tenido fiebre, la siguiente pregunta sería, ¿cuál? ¿Cuál es la primeritita que se hace? ¿Cuánto tiempo? Exacto. Tiempo de evolución. ¿Okay? Cualquier cosa. Si un paciente les dice a ustedes, me duele, ustedes pregunten, ¿desde cuándo? ¿Ok? Si un paciente les dice, me apareció una mancha roja en la cara, ¿desde cuándo? ¿Ok? ¿Por qué es importante saber el tiempo de evolución? Siguiente pregunta para ustedes. Porque nos puede dar características de diferentes padecimientos. Antes de eso, Para saber si es crónico o agudo. claro. Entonces, si me dice el paciente, es que tengo desde hace 3 años con dolor en las rodillas, inmediatamente digo, tiene un problema crónico, ¿sí? Pero en cambio se me dice, es que anoche me empezó el dolor intenso en el dedo gordo de uno de los pies, ¿sí? O me empezó hoy en la mañana. Ese tiene un proceso agudo, ¿ok? Porque previamente no tenía dolor. Entonces es importante saber el tiempo de evolución porque eso me puede ir ayudando a irme orientando hacia un diagnóstico con 2 simples preguntas o con una sola pregunta. Ya puedo saber, el primero, me duele la rodilla o las rodillas desde hace 3 años. Inmediatamente viene a mi mente un proceso crónico, probablemente degenerativo. El segundo, me empezó el dolor hoy en la mañana y no lo aguanto. ¿Ok? Ese tiene un proceso agudo. Mi idea es, seguramente tiene un proceso inflamatorio agudo que le está ocasionando dolor intenso. ¿Ok? Entonces es importante preguntar el tiempo de evolución. Ahorita puse de ejemplo el dolor, pero puede ser la fiebre, como les decía hace unos momentos.
¿Cuál con la fiebre? ¿Desde cuándo empezó con fiebre? No, pues es que fíjese que mi niño ya tiene 3 semanas con fiebre. Ah, caray, ya es un proceso ya de un buen tiempo de evolución. No empezó anoche, no empezó ayer, no empezó hoy en la mañana, empezó desde hace 3 semanas o a lo mejor más tiempo. ¿Ok? Entonces, eso también me va ayudando a orientarme hacia dónde puede ser la causa o la naturaleza de la fiebre que está presentando el paciente. ¿Ok? ¿Cuál sería la siguiente pregunta después del tiempo de evolución de un síntoma? Puede ser dolor, puede ser fiebre, puede ser cualquier otra cosa. ¿Qué otra pregunta es importante? La intensidad. La intensidad. Ya tu compañero o tú mismo, no sé quién respondió hace ratito, es que ha tenido fiebres muy altas. Bueno, si es posible determinar qué tanto ha tenido de fiebre, ¿sí? Yo les ponía el ejemplo hace algunas semanas del niño con artritis idiopática juvenil variedad sistémica, que llegan a tener fiebres muy altas, ¿sí? 38,5, 39, 39,5 de fiebre, ¿ok? En cambio, puede ser una paciente con artritis reumatoide que me diga, pues es que probablemente haya yo tenido fiebre. Es que me puse el termómetro y tenía yo 37,8, ¿ok? Entonces eso también me va ayudando para definir qué tan grave es el proceso que tiene, porque entre más alta sea la fiebre, me está hablando de una respuesta inflamatoria mucho más intensa que alguien que no tiene fiebres altas, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se pregunta? Ya me dijeron tiempo de evolución, intensidad, les puse ahorita el ejemplo de la intensidad de la fiebre, puede ser intensidad del dolor. Recuerden ustedes que medir el dolor es muy difícil, es un síntoma muy subjetivo. Para alguien puede ser un dolor muy intenso el que está sintiendo, para otro a lo mejor puede ser un dolor leve, pero no podemos comparar uno con el otro. ¿Sí? Se han tratado de establecer diferentes formas de medición del dolor, no todas son exactas, o no todas son muy objetivas. Sigue siendo un síntoma muy subjetivo el dolor, pero podemos medirlo. ¿Sí? Una escala tan simple como leve, moderado y severo. ¿Sí? Alguien pues, pues el dolor es leve, es tolerable, no me incapacita. Pero otro puede decir, no, para este dolor que tengo es muy intenso, no me acomodo, no puedo estar sentado, no puedo estar parado, no puedo caminar, no me puedo sentar, porque el dolor está intenso, muy fuerte. ¿Ok? Eso también me va orientando hacia a qué padecimiento puede tener mi paciente. Hay trastornos degenerativos crónicos que tienen como manifestación del dolor de leve a moderado, ¿sí? A pesar del dolor pueden seguir haciendo sus actividades. En cambio, otro puede tener una ciática, una compresión radicular del nervio ciático. Es un dolor muy intenso, es un dolor incapacitante, y el paciente nos dice, no puedo trabajar, no puedo acomodarme, no puedo caminar, no puedo acostarme. El dolor ahí está, y es muy intenso. ¿Ok? Entonces, me oriento hacia una cosa, me oriento hacia otra, dependiendo de la intensidad del dolor. ¿Ok? ¿Qué más preguntamos? ¿Qué más podemos, dice la propedéutica que hay que hacer cuando se hace semiología de cualquier síntoma? Estamos tomando de ejemplo el dolor y la fiebre. Insisto, puede ser otra cosa. ¿Ok? Ya me dijeron intensidad, perdón, tiempo de evolución. Ya me dijeron intensidad. ¿Qué más? También preguntaríamos, pues, ¿en qué otras ocasiones ha tenido este tipo de dolor? Es una buena pregunta también. Si el dolor ha sido persistente, continuo, no se ha quitado, o el dolor da por temporadas, después se quita, vuelve a aparecer. Si el dolor se asocia con ciertas características de sus actividades, es que el dolor lo tengo cuando estoy acostado, cuando estoy parado, no, o al contrario, el dolor está ahí presente cuando estoy parado, cuando estoy acostado se me quita o me disminuye, ¿ok? ¿Qué más hay que preguntar? ¿La ubicación del dolor o de la
Bueno, la fiebre pues es general, pero en la ubicación, ¿Mm? En el caso del dolor, efectivamente, el dolor está localizado a cierta área anatómica o es un dolor que va migrando, ¿sí? Que se presenta en un sitio, después en otro, después en otro, después en otro y después en otro. O es un dolor que está nada más en un sitio, no se ha quitado, ahí es el único lugar donde me duele. Y luego viene la otra característica de la semiología del dolor, la irradiación. Si el dolor se le va para algún otro lado, si se irradia hacia algún otro lado, o nada más está doliendo ahí. El paciente puede decir, no, doctor, a mí me duele el dedo gordo nada más, no me duele ningún otro sitio. O me duele nada más el talón, no me duele otro sitio. En cambio puede decir, no, doctor, yo tengo un dolor que me nace aquí en la cintura, se me viene hacia la nalga y luego toda la pierna, ¿sí? Hasta abajo, prácticamente hasta la punta del dedo gordo. ¿Qué les está diciendo eso? Que ese dolor tiene una irradiación muy larga, muy alejada. Está siguiendo un trayecto nervioso, ¿ok? Entonces, esa es una pregunta también que se debe de hacer dentro de la semiología de los síntomas. Y así podemos seguir haciendo semiología de muchas otras características que pueden presentar los pacientes que acuden a consulta por una dolencia o por un síntoma de origen reumático. ¿Ok? Después de que ya tengo entonces toda la información suficiente, ya le hice semiología, todos los datos clínicos de mi paciente, voy a tratar de identificar qué problema tiene mi paciente. ¿Ok? Si no puedo todavía identificar el problema, probablemente entonces requiera de auxiliares de diagnóstico, estudios auxiliares iniciales, con los que voy a empezar a estudiar a mi paciente, con los que apenas voy a iniciar el protocolo de estudio de mi paciente. Más adelante vamos a ver qué estudios son los iniciales en un paciente reumático y qué estudios son los que son especiales, ya enfocados a un trastorno reumatológico. ¿Ok? Si puedo, entonces, identifico el problema, ya sea con la pura información clínica o ya sea apoyado en estos estudios iniciales, voy a tratar de establecer si mi paciente tiene un problema sistémico, tiene un problema regional, tiene un problema local o es mixto, tiene un problema articular, tiene un problema que no es articular, sino a lo mejor es de tejidos blandos, tiene un problema óseo o es un trastorno mixto que abarque varias de estas circunstancias. Después de que yo ya pueda identificar el problema, entonces, quizás esté en posibilidades de ya establecer el diagnóstico de mi paciente. ¿Sí? Mi paciente llegó diciéndome que tiene un dolor en la rodilla de 3 años de evolución. Yo lo catalogué como un padecimiento crónico localizado a su rodilla o a sus rodillas. Le hice ya la semiología del dolor y establecí que era un proceso degenerativo, ¿sí? Articular. Y puedo decirle, ¿sabe qué? Usted tiene una osteoartrosis de la rodilla, que le exploré también la rodilla. A lo mejor quise ser mucho más estricto en mi protocolo de estudio y le pedí unas radiografías de las rodillas y ahí en las radiografías vi que efectivamente se aprecia un proceso degenerativo de las rodillas. Entonces le puedo decir, usted tiene una osteoartrosis de las rodillas, ¿sí? Ese es un ejemplo, pero puede ser otro, puede ser una paciente que llegó con dolor en las articulaciones y en la exploración física le encuentro que estas están inflamadas, el dolor es muy intenso, a veces calma con el reposo, a veces no, ya estoy haciendo semiología. Le pedí estudios auxiliares, a lo mejor radiografías, a lo mejor estudios de laboratorio que incluían, no sé, un factor reumatoide, una velocidad de sedimentación globular, una proteína C reactiva. Y finalmente estoy en condiciones de decirle a mi paciente que tiene artritis reumatoide. ¿Ok? O no, es otra paciente que tiene fiebre, que tiene pérdida de peso, que sí se le han inflamado las articulaciones, pero que a la exploración física le encontré un eritema malar en la cara. Finalmente digo, mi paciente tiene lupus eritematoso. ¿Ok?
Pero puede ser que no llegue yo a un diagnóstico todavía de certeza. Es lógico entonces, o es válido que yo establezca un diagnóstico sindromático, ¿ok? Si tengo la posibilidad de establecer ya el diagnóstico nosológico, pues mucho mejor. Si ya le tengo entonces el diagnóstico a mi paciente, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues le voy a dar tratamiento, ¿ok? Y después de que le doy tratamiento a mi paciente, le voy a hacer una revisión posterior, la voy a citar a cierto tiempo, dependiendo del diagnóstico. A mi paciente con osteoartrosis le puedo decir, véngase en un mes. A mi paciente con artritis reumatoide, pues le puedo decir, véngase en 2 semanas. A mi paciente con lupus eritematoso le digo, ¿sabe qué? La tengo que ver en 5 días o en 7 días. O sea, va a depender del diagnóstico para que yo así le diga a mi paciente, toda confianza, puede venir dentro de un mes, pero mi paciente está mal, está grave, a esa la voy a ver en un periodo de tiempo mucho más corto, ¿ok? Y le he iniciado tratamiento a mi paciente. Después de que he iniciado tratamiento, mi paciente regresa, puede tener tres vías o tres respuestas. Me siento mejor, se me ha quitado la fiebre, ya no tengo dolor, me disminuyeron las articulaciones. Puede ser que me diga, no, doctor, estoy peor. La fiebre no se me quita, ahora me da mucho más alta. Antes venía yo con 2 articulaciones inflamadas y ahora tengo 5 articulaciones inflamadas. O fíjese que ahora ya se me agregó nuevas manifestaciones, ahora ya se me está cayendo el pelo, ahora tengo rochas en todo el cuerpo, etcétera, etcétera. Sí, esos pueden ser las cuestiones por las cuales el paciente me regrese a consulta y me diga cómo está. Entonces, yo voy a evaluar en esa cita si tengo razón en mi tratamiento o no la tengo, ¿sí? Si mi paciente me dice, sí, ya estoy mucho mejor, doctor, ya no tengo fiebre, ya mis articulaciones no están inflamadas, ya no tengo dolor, estoy ratificando el diagnóstico que le establecí. Pero puede ser otra cosa diferente y me puede decir, no, doctor, estoy peor. ¿Sí? Ya tengo más cosas, más síntomas, se me ha agregado esto, se me ha agregado lo otro. Es válido que en ese momento yo rectifique el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, cualquiera de esas 2 alternativas se puede presentar con el paciente. ¿Ratifico mi diagnóstico o lo voy a rectificar? Para rectificar, probablemente necesite, o lo más seguro es que necesite, ahora auxiliares de diagnóstico especiales. Ya no los iniciales, sino ya especiales. Después de que solicito esos estudios, lo vuelvo a ver. ¿Sí? Regresa con sus estudios, ya los veo y digo, sí, fíjese que yo le había dicho que tenía artritis reumatoide, pero no. Usted lo que tiene es lupus eritematoso sistémico. Le voy a dar tratamiento, le voy a cambiar el tratamiento o le voy a dejar de tratamiento previo ciertas cosas, pero ahora le voy a agregar más. ¿Ok? Y entonces, nuevamente, vamos a hacer el mismo círculo. Va a regresar después y otra vez. Ratifico ahora el siguiente diagnóstico o nuevamente tengo que rectificar. ¿Ok? Es válido todo eso que les estoy diciendo. De igual manera, después de que ya ratificamos el diagnóstico en una primera ocasión o después de haberlo citado nuevamente, vamos a vigilar la respuesta al tratamiento a través del tiempo, al igual de cómo va evolucionando sus síntomas, ¿sí? A lo mejor a esa paciente que la había yo visto a los 8 días, pues ya está mejor, ya no tiene tal y cual síntoma. A lo mejor la siguiente cita se le doy en 3 semanas y después sigue mejorando, ya no está mal. Pues a lo mejor esa la cito al mes y medio o a los 2 meses. Aquel que tenía el proceso degenerativo de las rodillas, lo cité al mes, ya vi que está mejor, a lo mejor ya lo cito a los 2 meses o inclusive a los 3 meses. ¿Ok? Entonces, a través del tiempo, voy vigilando la respuesta al tratamiento, voy vigilando los datos de actividad de la enfermedad que padece el paciente y también tengo que vigilar la posibilidad de los eventos adversos que se pueden presentar a consecuencia del tratamiento que le estoy dando. ¿Ok? ¿Cuántos minutos nos quedan, jefa? 9 minutos, doctor. ¿9? Sí, 9. Ok. ¿Preguntas hasta acá?
No, doctor. No, doctor. Vale. Creo que nada más a un grupo le dije, creo que sí, al otro se me olvidó, se me pasó a decirle, que el miércoles 15 de marzo, sí, miércoles 15 de marzo, tenemos el primer examen. Ya sea Diego, o ya sea Montserrat, o ambos, pidan por favor un auditorio para el miércoles 15 de marzo a las 2:30 de la tarde. ¿Ok? Sí, doctor. Lo ocuparemos, pídanlo de 2 a 4, para que ni nos presionen mucho a la entrada, ni mucho menos a la salida del examen. ¿Ok? Sí, doctor. Y me avisan luego si ya se los dieron, si ya se los autorizaron. Okay. Le avisan al resto de alumnos de sus compañeros, porque veo que nada más están conectados 42. Bien. ¿Con qué objeto pongo estos dibujitos? Si ustedes no son muy observadores, seguramente los ven exactamente iguales. Pero lo más seguro es que la gran mayoría de ustedes vean que sí hay diferencias entre uno y otro esqueleto. Hay similitudes y hay diferencias. ¿Ok? Estas están dadas por las zonas sombreadas. En este esqueleto vemos, por ejemplo, que está afectada la columna lumbar. En este no. En este vemos que tiene afectados los codos. En este no. En este vemos que están afectados los tobillos. En este no. Y hay similitudes. ¿Ok? Vemos, por ejemplo, que aquí están afectadas las coxofemorales y aquí también. Vemos que aquí están afectadas las rodillas y aquí también. ¿Por qué? O el por qué pongo estos dos dibujitos con diferencias y con similitudes. A pesar de que puedan parecerse, son dos enfermedades diferentes. ¿Ok? Nada más por la localización anatómica de los datos clínicos. ¿Ok? Este paciente o este sujeto o este esqueleto tiene afectadas las interfalángicas distales. Este no tiene afectadas las interfalángicas distales. Este tiene afectadas las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. A pesar de que tienen afectadas las manos ambos individuos, esas pequeñas diferencias hacen que uno sepa que uno de estos tiene una enfermedad y este otro tiene otra enfermedad diferente. ¿Ok? Aquí algunas fotos nada más. Vean ustedes, esto es un proceso inflamatorio. Aquí se ve muy clarito cómo esta interfalángica proximal está inflamada, está hinchada. Esta también, esta de menor magnitud, pero estas dos se ven inmediatamente, resalta cómo estas articulaciones interfalángicas proximales están aumentadas de volumen, están hinchadas o inflamadas. En esto aquí no hay duda de la inflamación que se está presentando en los carpos. ¿Ok? En la exploración de los pacientes tenemos que revisar todo. ¿Ok? No nada más las articulaciones, sino todo la estructura anatómica de nuestras pacientes, porque recuerden ustedes que si bien es cierto que la gran mayoría de enfermedades reumáticas tienen manifestaciones en las articulaciones, muchas enfermedades tienen manifestaciones en otros órganos y o sistemas. De ahí la naturaleza sistémica de muchas de las enfermedades que nosotros vemos. ¿Sí? Ustedes podrán decirme, ¿por qué el ojo? Pues porque hay enfermedades reumáticas que tienen manifestaciones en los ojos. Y habrá que revisar los ojos. ¿Ok? Las mucosas. Vean ustedes esta lengua, cómo tiene estas úlceras o estos procesos ulcerosos en la lengua. Porque hay enfermedades reumáticas, si ustedes se acuerdan, platicábamos de este síndrome o esta enfermedad tiene manifestaciones en las mucosas cuando hablamos de la clasificación. La piel.
¿sí? En este caso, las plantas o la planta del pie de este paciente. Cualquiera que vea esto diría, no, pues este amigo o este paciente tiene micosis en la planta de los pies. No, esta es una manifestación cutánea de una enfermedad reumática. ¿Ok? Bien. Ahí la vamos a dejar hoy. Nos vemos el lunes en línea también, por favor. ¿Vale? Sí, doctor. Hasta el lunes, Doc.